Hola, hola. Ahora sí. Ahí está. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos ¿Qué tal, días. Sergio? Pero muy bien. Feliz de poder estar nuevamente en contacto para conversar, para escucharte, para tratar temas que, como decíamos al inicio, bueno, los abordás y son temas que quizás son de determinada familiaridad para nosotros, pero claro, con la intención de aplicar un análisis desde otro ángulo, quizá más crítico o quizá más filosófico, en tus manos, Germán, se torna más interesante. Bueno, hoy el tema para hoy es Internet y un poco de inteligencia artificial. A ver. Eh, Charlar sobre qué es Internet, porque Internet pienso que podría ser abordado de diferentes ángulos, ¿no? Ujú. En esta ocasión tal vez lo abordaremos desde un punto de vista más antropológico, más social y no tanto técnico. Ujú. Y creo que Internet básicamente es algo con lo cual convivimos, creo que la gran mayoría de nosotros, Sí. todos los días, llámenle como quieran, Ujú. pero es algo con lo cual desde ya hace varios años, todos, en mayor o menor medida, convivimos. Y bueno, creo que básicamente Internet, repito, podría definirse de muchas maneras, pero básicamente podría ser una herramienta, ¿no? Que cada uno la usa tal vez para informarse, para comunicarse o por diversión también. Ujú. ¿Mm? Ujú. Y la otra parte que también podría considerarse como un arma, ¿no? Si es utilizada de manera incorrecta. Ujú. Y bueno, en estas dos puntas podemos tratar de entender O qué sea es que, Internet. Pero eso, sí, no, claro, escuchándote, si me decís que se convierte en un arma, estoy pensando en cuáles son las capacidades de daño que puede tener el Internet. Y me imagino que muchas. Ronnie hace una cara como diciendo, Dios mío, si supieras, Sergio, si supieras el daño que se puede hacer. sí, por supuesto, lamentablemente es una herramienta útil, pero a la vez también puede generar mucho daño, porque digamos que todavía hay muchos huecos, ya sea a nivel técnico como a nivel legislativo, para la protección de datos y muchas cosas de ese ámbito, ¿no? Eh, por eso uno piensa, ¿no? ¿Cuál es el uso correcto? ¿Cuál sería el uso correcto de esta herramienta llamada Internet? Y lamentablemente no hay un uso correcto, no hay un organismo mundial que gestione, digamos, y nos diga qué es un uso correcto, porque esto cambia de país en país, ¿no? Por ahí nos encontramos en países occidentales donde hasta un niño puede tener acceso a Internet y puede ser muy perjudicial. ¿Cómo podemos ir a otros extremos como Corea del Norte, por ejemplo, donde está absolutamente prohibido Internet? Entonces, digamos que se hace difícil saber cuál es el uso correcto, ¿no? O sea, cada país, cada región, cada ciudad, por supuesto, cada cultura hará un uso eh, que ellos llaman correcto, ¿no? Pero Claro, es, digamos, una herramienta con la cual estamos aprendiendo a usarla. Sí, claro, y estaba pensando mientras me decías que en Corea del Norte está terminantemente prohibido el uso de Internet. sí, El otro día estábamos sí. charlando con Ronnie y nos decía que en Corea del Sur los niños comienzan desde una muy temprana edad a profesionalizarse en el ejercicio de juegos, de competencia, juegos de videojuegos para competir. Ya desde tienen profesores y demás que los entrenan y siendo ya muy chiquitos hacen competencias internacionales y no hay con qué darle a los coreanos del sur, digamos, ¿no? Qué distintas políticas, ¿no? Muy distintas, siempre hablando del Internet. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los extremos son perjudiciales, ¿no? Por un lado, no tener acceso a Internet es perjudicial y tener un excesivo acceso hasta, podríamos llamarlo, que genera dependencia, O un valoración, exceso dependiente. ¿Cómo? una excesiva valoración del Internet, como que si fuera un Sí, dios. claro.
exactamente, también es perjudicial, ¿no? Por eso también eso me hace pensar que debería enseñarse a usar Internet, pero no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, porque creo que a nivel técnico la mayoría lo sabe utilizar, ¿no? Pero creo que la clave para usar Internet es el criterio, ¿no? Que muchas veces se pierde y bueno, y gente que navega por Internet, o me incluyo, ¿no? Navegamos y creemos que estamos utilizando de la mejor manera Internet. Yo, por Ahora, ejemplo, hacía una analogía. Perdón, sí. Sí. no, estaba pensando que es como somos hijos del rigor, ¿no es cierto? ¿Quién no ha estado en internet en su soledad absoluta e incurrió en excesos, digamos, ¿no? ¿Quién puede tirar la piedra y decir, no, yo la verdad que he sido toda la vida una correcta persona? La internet se puede convertir en lo que vos quieras. Exactamente, exactamente. Por eso digo que debería haber una enseñanza, además de técnica a nivel humano, filosófico, si se quiere, de cómo usar Internet, ¿no? Porque generalmente empezamos a usar Internet y pareciera ser que ya lo sabíamos usar desde antes, ¿no? Y no es así. Yo pienso, por ejemplo, a la televisión, ¿no? O a la radio, si se quiere. Nadie le enseña, por ejemplo, a los chicos a usar la televisión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya se acepta como un elemento que está incluido y es parte de nuestras vidas. Sin embargo, la televisión es un potente canal de comunicación que puede hacer mucho bien como puede hacer mucho daño, Y es un ¿no? formador también. Es un formador Por cultural. supuesto, por supuesto, por supuesto. La radio también, o sea, cualquier medio de comunicación, ¿no? E Internet tiene la particularidad que engloba la radio y la televisión, digamos, si queremos verlo desde este punto de vista. Pero, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para navegar en Internet? Sobre todo los chicos, ¿no? Porque vos fíjate que, por ejemplo, es común decir, lo pasaron en televisión, entonces es cierto, ¿no? Esa especie de aceptación de la verdad porque fue Legitimación. difundido, exactamente, fue difundido en un medio de comunicación masivo como es la televisión. Entonces se crea esa confusión, porque nadie nunca, a mí por lo menos, nunca me enseñaron en la escuela a usar la televisión. ¿Mm? Y bueno, creo que eso es muy importante que Internet sea enseñado como corresponde. Bien, revisar permanentemente entonces aquello que teníamos ya fijado como un comportamiento normal, resulta que ya, y muchas veces con el diario del lunes, lamentablemente nos enteramos que nuestros propios niños fueron educados por 6, 7 canales de dibujitos animados de Atlanta, de Hollywood, qué Claro, sé sí, yo, por supuesto, de Los por supuesto. Ángeles. Sí, Y te hablan en neutro después las criaturas. claro, bueno, esto es producto de la falta de educación informática, pero repito, no tanto a nivel técnico, sino a nivel humano. Y otro punto también importante del uso de Internet es el manejo de datos, ¿no? De información. Eh, Creo que es inevitable que no, o sea, no dar datos, es decir, al usar Internet siempre damos datos. Y acá hay otro tema importante que también creo que es importante aprender a manejar, ¿no? Porque mucha gente, también entiendo, se queja y dice que las grandes empresas que manejan Internet, como, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Dicen que manejan nuestros datos y que hacen negocios con nuestros datos y que son unos monstruos. Bueno, en realidad sí, es cierto, manejan nuestros datos, pero yo creo que no son unos monstruos. Para mí, creo que Internet ya es un monstruo por sí mismo, ¿no? Creo que es importante saber cómo manejar nuestros datos, cómo dar correctamente nuestros datos y también ser conscientes
que nosotros también manejamos datos en menor escala, por supuesto, de otras personas. ¿Mm? Quien tiene una página de una red social o una página de un canal de YouTube o cualquier otra página de Internet también tiene la posibilidad de manejar ciertos datos. Es decir, nosotros también manejamos datos y que tienen su valor, por supuesto, en menor medida, pero también manejamos datos. Por eso cuando uno pierde un celular, sufre mucho porque dice, uy, tenía un montón de datos en el celular. ¿Qué significan datos? Significa mensajes, números de Contactos. teléfono, correo electrónico, pero hay que saber aprender a pagar y ser pagados con la moneda virtual son los datos, ¿no? No hay que enojarse, sino que creo que hay que aprender a pagar y ser pagados con los datos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chico, el manejo de datos no es nuevo, porque yo me acuerdo cuando era chico, por ahí me inscribí a la escuela de básquet o la escuela de fútbol, de inglés. Me acuerdo que había una secretaria que me pedía los datos, ¿no? Me pedía nombre, apellido, número de documento, dirección, etcétera, etcétera. ¿Mm? Yo podría haber dicho, bueno, yo quiero hacer el curso de inglés, pero anónimo. ¿Pero por qué ¿Mm? querés mi Y sin dato? embargo, no. Exactamente. O sea, lo correcto sería que también la otra persona me dé todos sus datos personales, por lo menos sería algo equitativo, ¿no? Dámelos vos. Pero no era así. Dámelos vos, dale. Exactamente. Dámelos. Pero esta recogí información, ¿por qué? Porque había un interés legítimo también económico detrás de mis datos, porque si yo hacía el curso de inglés, después el año siguiente podía hacer el segundo curso de inglés o de fútbol o de básquet. Pero el manejo de datos ya viene desde antes, nada más que ahora es de manera digital. A no tenerle miedo a eso. No, no, por supuesto, porque te repito, tenemos que aprender a, a comprar y vender datos. Es Moneda de así. cambio. Los datos Acá, son moneda de cambio. exacto, 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 exacto. Nadie está queriendo engañar a nadie, pero tenemos que aprender a darnos cuenta que es legítimo que tomen nuestros datos por navegar en Internet, porque es así. Porque es cierto que no tomas los datos, pero tampoco nadie nos Pero pone una pistola en la está cabeza bien, y nos obliga a navegar en Internet. está bien, Germán, pero si en la vida cotidiana y de carne y hueso uno se da vuelta y ya te quieren engañar, y te quieren estafar, Sí. y te quieren mentir, ¿por qué no lo harían en Internet? No, por supuesto, o sea, la criminalidad yo creo que está en cualquier ámbito, por supuesto, sea en el mundo virtual, Vos lo que en el decís, vos mundo lo que no decís, virtual. vos lo que decís es que es otro tema ese, otro capítulo. No, no, digo que es una moneda digital. Así también hay gente que engaña con dinero real. Claro. ¿Eh? Hay gente que te engaña directamente, hay gente que engaña más solapadamente, ¿no? Si queremos podemos incluir a los bancos, por ejemplo, que tienen formas de engañar que están entre el límite entre lo legal y lo ilegal. O sea, y estamos hablando de dinero físico, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Bueno, me quedo con un determinado grado de tranquilidad, Germán, luego de este Ah, repaso, a no escandalizarse porque, bueno, naturalmente uno va transitando en distintos buscadores y demás, y cuando ingresa ujú. a plataformas, porque necesita boletos de avión, porque necesita saber si encuentra entradas para un partido de fútbol, o quiere ver algún partido de fútbol a través de internet, y te piden Claro. datos, te piden información, es así. Sí, pero por eso te digo, Sergio, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros damos, pero de alguna manera también pedimos información. De alguna manera, por supuesto, en menor escala, pero es unida y vuelta. Por ahí nos concentramos, por supuesto, porque tal vez damos más información de la que pedimos, Ujú, ¿no? ujú, Pero es unida y vuelta. ujú. Y bueno, y toda esta información de datos es lo que alimenta otro tema importante que quería tocar, es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. La inteligencia artificial que hay en Internet se alimenta de toda la información, todos los datos que hay en Internet, ¿no? ¿La inteligencia Y bueno, artificial es un fenómeno nuevo?
Mira, la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es el hecho de que sea digital, ¿no? Eso sí es nuevo, pero la inteligencia artificial podemos encontrar ya cuando se crearon las primeras bibliotecas, ¿no? Ujú. Esto también era una forma de inteligencia artificial, porque era un lugar donde había un montón de información, un montón de datos, y la gente podía ir a tomar estos datos de manera manual. Pero la inteligencia artificial tiene algunos puntos débiles que hay que tener en cuenta, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, uno de los puntos débiles es que no tiene criterio. Ese es un punto que hay que tener presente. No tiene criterio, ¿eh? Es decir, no tiene juicio. La inteligencia artificial funciona con algoritmos, pero el algoritmo no es igual que el juicio o el criterio. Puede simular juicio, puede simular criterio, pero el algoritmo no es sinónimo de juicio o de criterio. Vos, por ejemplo, ponete a pensar, ¿no? Una calculadora, ¿cómo funciona? Una calculadora es una inteligencia artificial. Te hace cálculos en base a algoritmos y te hace rápido, pero la calculadora no, la calculadora funciona en manos de un profesor de matemáticas, de un estudiante, como en manos de un criminal. La calculadora no tiene ese criterio de no dar el resultado correcto a la persona buena y no funcionar para la persona mala. Claro, ¿Te das cuenta? claro. Bueno, y esto sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Puede dar un montón de datos, pero no tiene ese criterio y ese juicio para decir, no, esta persona no se merece que yo le dé esta información porque puede hacer daño, Me ¿no? dabas un ejemplo, Bueno, me dabas un ejemplo muy bueno cuando conversábamos el otro día. Me decías, le podés pedir también que te haga una bomba, la inteligencia artificial. bueno, claro, por supuesto. Y la gente no tiene ese criterio, ¿no? Para saber si la persona tiene buenas o malas intenciones. Por eso hay gente que idolatra la inteligencia artificial y cree que es como un dios. Y no es así, ¿no? Y es más, te digo, la inteligencia artificial puede llegar a traer conflictos entre personas porque ¿Por qué? puede ser utilizado. Sí, porque te doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo utilizo la inteligencia artificial para ir al casino a apostar, entonces la inteligencia artificial, que es experta, digamos, tiene un montón de datos de estadísticas y probabilidades, me va a sugerir los números más probables para que yo juegue en el casino, ¿no? Ujú. Y acá pueden suceder dos cosas: o que los casinos prohíban el uso de dispositivos electrónicos con inteligencia artificial, o bien que los casinos usen otra inteligencia artificial o la misma inteligencia artificial para contrarrestar o anular a los apostadores que están usando la inteligencia artificial para ganar dinero. Entonces se entra en conflicto, ¿no? Por ejemplo, si yo a la inteligencia artificial con este famoso chat GPT, ¿no? Que es un chat que te habla como si fuera una persona, ¿qué pasa si yo a este chat le pregunto, a esta inteligencia artificial le pregunto, ¿cuál es la ideología política correcta? ¿No? Oh, oh, Bueno, si dice la ideología política que me gusta a mí, me va a crear simpatía, me va a crear confianza. Si dice la que no me gusta a mí, me va a crear antipatía y hasta me puede irritar, ¿no? Y bueno, y esto puede crear conflicto. ¿existe Dios? Preguntarle, ¿no? Claro. Bueno, yo he visto un video muy interesante en internet donde había un muchacho que hablaba con esta inteligencia artificial y le preguntaba sobre la existencia de Dios. Y bueno, y la inteligencia artificial respondía, una parte respondía con los argumentos a favor de la existencia de Dios y otra parte respondía con argumentos en contra de la existencia de Dios. Es decir, no tomaba posición con respecto a la existencia de Dios. Claro, le Y esto falta. significa que no tiene personalidad. Claro, claro. El juicio, lo que decías vos, el criterio. Claro. Y bueno, el último punto, digamos, que puede ser perjudicial para los que usamos Internet es la excesiva cantidad de información que está a disposición a través de Internet o específicamente a través de la inteligencia artificial. ¿Es ¿Por malo? qué digo esto? Porque
¿Cómo? ¿Es malo el excesivo volumen de información? Bueno, en realidad la información no es mala. El problema es que eh, la excesiva cantidad de información, con mucha información se hace difícil digerir la información, porque es demasiada información, ¿no? Y hay gente que confunde y cree que porque tiene toda la información sobre cómo construir un avión, puede construir un avión, pero esto no es así, ¿no? Que yo tenga a disposición todos los libros para construir un celular, una computadora, no quiere decir que yo sea capaz de hacerlo. Podría intentar, pero esto no significa que yo sea capaz de hacerlo. Es como la biblioteca que cada uno tiene en la casa. Que yo tenga repleta de libros la biblioteca no quiere decir que yo sea más inteligente de una persona que tenga 2 o 3 libros. Absolutamente. ¿Y qué cree? ¿Una falsa sensación? No, no, el tema es aprender punto número uno, a digerir, a procesar la información, y punto número dos es a utilizar la información que a vos te hace falta o la cual vos necesitas, ¿no? Porque si vos creemos que sabemos todo de todas las cosas, bueno, estamos completamente perdidos, ¿no? Ya he escuchado algunas defensas que hicieron algunos gremios en los Estados Unidos, desesperados, el tono en el que se dirigían, seguramente eran las cámaras legislativas en Estados Unidos, vaya uno a saber, pero era un cuadro, una imagen, una cámara cerrada al rostro de una mujer sindicalista en los Estados Unidos, en un perfecto inglés, reclamándole a los legisladores y a la clase política que por favor hagan algo con la inteligencia artificial porque iba a terminar con miles de fuentes de trabajo. Yo no sé si esto es con el propósito de generar miedo, digamos, sin necesidad, o responde a un reclamo genuino, pero en paralelo Hollywood está pensando todavía si va a suspender o no la entrega de premios de los Oscar, porque están en pleno paro los directores, guionistas, actores, justamente por el avance de la inteligencia artificial. Fíjate que se empieza a meter en lugares donde uno nunca hubiera pensado. Sí, entiendo el reclamo, pero yo creo que el problema no es la tecnología, no es la inteligencia artificial, sino que el problema somos los seres humanos. El problema, en todo caso, sería político, ¿no? Porque estar en contra del avance de la tecnología, para mí está fuera de discusión. El tema es humano, político, porque eh, con este mismo criterio podríamos, la gente, digamos, cuando se empezaron a imprimir los primeros libros, la gente también podría estar aterrorizada porque antes la información se pasaba de boca en boca, antes de que existieran los libros, ¿no? Y cuando se existían empezaron a imprimirse los libros, la gente iba directamente a los libros. Y sin embargo, el mundo dio grandes pasos gracias a la información, gracias a la tecnología. Pero el problema, repito, el problema es político, es humano, no tecnológico. Fantástico, fantástico, Germán. Impresionante columna sobre la o el Internet. ¿Cómo le decís, masculino o femenino al Internet? No, es que escuché las dos variantes, yo lo llamo el Internet, pero la verdad que generalmente lo uso sin artículo, o cuando leo por ahí lo escucho o leo sin el artículo. No sé, la verdad que no sé si es la o él, no sé. Bueno. Preguntémosle a la inteligencia artificial, dale. Preguntémosle a la inteligencia artificial. Germán, te mandamos un abrazo grande y bueno, dejamos la puerta abierta para continuar el próximo jueves, ¿te parece? Cómo no, Sergio. Muchísimas gracias, para mí un placer charlar con ustedes. Bueno, gracias a vos, Ronnie, gracias también, un abrazo y bueno, acá estamos para las órdenes para la próxima semana. Hasta pronto, abrazo enorme. Abrazo, chao, chao. Germán Siganda, escritor, bueno, invitándonos a filosofar sobre distintas cuestiones de la actualidad que a veces uno ya las tiene como ya resuelta, bueno, esto es así. Y Germán aparece y te dice, bueno, pero no sé si es tan así, porque miralo de este lado y analiza esto.
Y fíjate esto, ojo, mirá que por ahí, cuando decías que sí, a veces podés cambiar de opinión si lo analizás mejor. Bueno, interesante columna. Según el chat GPT, según varias fuentes, las dos formas son válidas, el Internet o la Internet. Esto se debe a que Internet es un sustantivo ambiguo que puede usarse en masculino o femenino. Algunos argumentan que el artículo masculino se basa en el origen en inglés de la palabra, mientras que el femenino se basa en la traducción de net como red. Perfecto. Bueno, la red, perfecto, la Internet. Perfecto. Se nos fue la hora como acostumbramos. Nosotros, acá, si no nos pasamos de la hora, no es normal.